Bueno, espero que bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Valentina? Les pido unos segundos, vamos a esperar a sus compañeros que están ingresando, así voy admitiendo a los que están llegando. Tengan a mano el práctico número 13. Vamos a empezar con las tareas prácticas que estaban a cargo de ustedes. ¿Cómo les fue con las prácticas? Bien, profe. Bien. Sí, lo que pudieron hacer las tareas prácticas. Los bienes de uso. Bienes de uso. Impuesto asignable a periodo. ¿Y qué características tenían los bienes de uso? ¿Qué habían podido ver? ¿Qué se diferencia con los bienes de cambio? ¿Cuál es la principal diferencia con estos? Que los bienes de uso forman parte de la producción y no se agotan en el primer uso también. Muy bien, exactamente. Claro, lo emplea en alguna actividad productora de ingresos. Exactamente, ¿sí? Y los bienes de uso normalmente no están destinados para la venta, ¿verdad? Claro. No. Bien. Normalmente tienen que tener una vida útil superior a un año. Y dentro de las características de los bienes de uso, por ahí nombraron que tienen algún tipo de depreciación, ¿verdad? Por el desgaste o por el uso de esos bienes. ¿Verdad? Y ese desgaste que tienen esos bienes de uso, ¿se registran contablemente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué cuenta utilizábamos normalmente para ese desgaste, para esa depreciación de los bienes de uso? Amortización o depreciación Amortización acumulada de bienes de Teníamos una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Que era la amortización del bien de uso, y teníamos otra que era, a ver si se acuerdan, regularizadora de activo, ¿sí? Que ¿cómo se denominaba? amortización. Amortización acumulada, muy bien, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pudieron responder de las preactivas cuando decía cuánto un bien tiene un valor de uso? Cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos. Muy bien. Y a ver, ¿qué conceptos también conforman el costo de incorporación de un bien de uso? ¿Qué nos dice la bibliografía? Según la resolución, digamos, técnica número 17, los conceptos a considerar, digamos, en la formación del valor de incorporación del bien de uso son el precio de compra, digamos, en lo que es, digamos, producen las bonificaciones o descuentos comerciales o las correspondientes, no, o los componentes financieros, digamos, implícitos. Además, también se incorporaba en lo que era, digamos, el costo de incorporación, los costos necesarios, digamos, como ser el flete, seguros, impuestos, la instalación. Exactamente, es muy importante también determinar que es parte del costo, ¿sí? El transporte, los seguros y todos los costos necesarios para qué, para su puesta a disposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la instalación de un bien de uso será parte del costo de incorporación de ese bien de uso. Sí.
Sí. Sí, ¿verdad? También es parte para ponerlo en condiciones. Exactamente. Claro, Es lo que se llama puesta a punto para su funcionamiento. puesta en marcha. Exactamente. Luego teníamos qué y cuándo se consume el costo de un bien de uso. ¿Cómo y cuándo se consume el costo de un bien de uso? ¿Qué pudieron? Se consume, digamos, posterior, digamos, a la puesta de su funcionamiento. ¿Y cómo? A través, digamos, de costos vinculados, digamos, a tenerlos, digamos, en condición de uso. Por ejemplo, puede ser la limpieza, digamos, del bien de uso diario, digamos, que se le realiza. Muy bien. Y justamente cómo se consume ese costo a través de esas depreciaciones que venimos nombrando, ¿sí? Y acá les pregunto también qué conceptos y qué tipos de depreciaciones conocen o pudieron ver en la bibliografía. ¿Cómo se pueden desgastar los bienes de uso? Puede ser una de las variables el tiempo, ¿verdad? Claro, en función de los años de vida útil. En función de los años de vida útil. En Y virtud después de qué está, otra digamos, función puede depreciarse un bien de uso, además del tiempo. Yo en encontré función, por digamos, de la desgaste, intensidad. agotamiento, obsolencia, ¿puede ser? Claro, eso sí, pero hay un cálculo de la depreciación que puede ser por la vida útil, que es por los años, por el transcurso del tiempo, y hay otra que es según la intensidad del uso, ¿sí? Y esa intensidad del uso, del bien de uso propiamente dicho, puede darse por las horas de producción de esa maquinaria, es decir, que la depreciación se puede calcular en virtud de cuántas horas va trabajando esa maquinaria, o bien a través de cuántas unidades de producción genera, ¿sí? Entonces, en virtud de las unidades producidas, se puede ir calculando la depreciación de ese bien de uso. Y por último, le pedía que dé 4 ejemplos de bienes de uso, ¿sí? Y cómo se representa a través de cuentas contables. ¿Qué pudieron averiguar de eso? Por ejemplo, un automóvil es un bien de uso que se lo puede representar, digamos, con la cuenta de contablemente rodados. Correcto, tenemos entonces los rodados, la cuenta rodados, que son los vehículos de propiedad del ente contable. Entonces ahí tienen exactamente un bien de uso. ¿Qué otro bien de uso pudieron identificar? Las computadoras como equipos de computación, por ejemplo, las maquinarias. Exactamente, computadoras, impresoras, escáner, ¿sí? Que son todas partes de qué cuenta contable. Profe, el local comercial también sería. Exactamente, el local comercial, ¿sí? Si es de El propiedad, si es que no es alquilado, es un bien de uso, ¿sí? figuraba como edificios y después creo que decía algo de construcción en parte, o sea, que parte que recién se está construyendo, que forma parte de la empresa, también sería un bien de uso. Exactamente, ¿sí? Muy bien, correcto, Gabriela. Tienen que tener cuidado porque hay algunos inmuebles, ¿sí? Que no se deprecian, como por ejemplo los terrenos, Terrenos, ¿sí? Un terreno. Solamente Que se no vendría sufren un a desgaste, depreciar. salvo que Claro. sean, ¿sí? Terrenos para producción de cultivos, para la producción del agro, que en ese caso sí genera el terreno un desgaste para ese tipo de sociedades comerciales dentro del agro. Bien, a ver qué otro bien de uso pudieron ejemplificar. Tenemos rodados, equipos de computación, edificios. Por ejemplo, las estanterías, si son móviles, digamos, así se pueden mover, se le identifica con la cuenta múltiple, o bien si están, digamos, son pegadas a la pared, se la identifica con la cuenta de instalaciones. Instalaciones. Correcto, Ramiro. Muy bien.
¿sí? Entonces hemos dado ejemplos de estos bienes de usos, ¿sí? Y que hemos identificado cada cuenta contable, ¿sí? Y dentro de todos estos bienes de uso van a tener relacionado la amortización correspondiente a ese bien de uso, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con este trabajo práctico? ¿Cuáles son los objetivos que queremos que logren aprender? Queremos que logren identificar los bienes susceptibles de consumirse periódicamente y los conceptos que integran el costo de incorporación de los mismos al patrimonio. Queremos que reconozcan las distintas causales que impactan en la depreciación del bien de uso, que son las que nombraron ustedes oportunamente, que podía ser el desgaste, ¿qué más? El agotamiento. El agotamiento, ¿qué más? O la obsolencia, ¿sí? Tenemos un desgaste, que es una acción o un efecto de consumir poco a poco por parte del uso del bien. Es el desgaste. Luego tenemos un agotamiento, que es la acción o el efecto de extraer minerales de un yacimiento, ¿sí? Y luego tenemos la obsolencia, que es inadecuado hoy en día para circunstancias actuales, según lo dice nuestra bibliografía de Jorge Simaro, ¿sí? Pero son identificaciones que dan la pauta de causas que generan depreciación en los bienes de uso. Y por último, queremos que sepan o logren registrar contablemente las adquisiciones de esos bienes de uso, las depreciaciones de los bienes de uso y las ventas de esto también. Por más que no estén destinados para la venta, ¿esos bienes de uso se pueden vender o no? Sí, profe. Sí, Si yo tengo un rodado dentro de mi empresa, ¿sí? Pero no me dedico a la compraventa de rodados o de automóviles, ¿se puede, independientemente de eso, generar una venta de ese bien de uso? Sí, porque se le puede vender como repuesto. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se incorpora o se adquiere también ese se lo bien de puede dar uso. como parte de pago de un rodado nuevo. Cómo se deprecia, ¿sí? Y cómo se puede llegar a vender ese bien de uso. ¿Bien? Entonces, nuestro primer ejercicio, que es el ejercicio número 3, ¿sí? Nos habla de la empresa Textil SRL. ¿Sí? De la empresa Textil SRL tenemos diferentes operaciones económicas, ¿sí? Desde el 23 de mayo hasta el 30 de junio. ¿Y qué nos pide este ejercicio? Nos pide que determinemos las variaciones patrimoniales, que las cuantifiquemos y que establezcamos su signo. Nos pide que vinculemos las transacciones con las cuentas que corresponden. ¿Todo eso qué es lo que nos está pidiendo? Básicamente registrar contablemente, ¿sí? Nos pide que relacionemos las variaciones patrimoniales con la ecuación patrimonial dinámica para establecer los débitos y los créditos. ¿Sí? Hasta ahí es la registración en el libro diario. Nos pide que registremos en el libro diario general todas las operaciones detalladas hasta el 30 de junio y nos pide que no consideremos efectos impositivos en el IVA. Por último, nos pide que determinemos el costo de incorporación de la maquinaria adquirida el 30 de junio. ¿Sí? Entonces ahí vamos a aplicar estos conocimientos que vimos en las tareas preactivas. ¿Bien? Sí, profe. Correcto. Entonces vamos a ver el día
23 de mayo, donde la empresa Textil SRL, que está ubicada en la provincia de Salta y dedicada a la fabricación de telas, decide adquirir una maquinaria de coser industrial de última generación para incrementar su producción. El modelo elegido es la marca Singer H21. El precio es de 750.000 pesos, según la factura original, número 56.834. Acuerda pagar esa máquina de coser, ¿sí?, el mismo día con un anticipo por el 30% del valor. Y se compromete el saldo en 30 días, con un interés del 40% anual por ese saldo a 30 días. Se realiza una transferencia bancaria según el comprobante número 927 de la cuenta corriente del Banco Patagonia. ¿Qué pasó este día, chicos? A ver, ¿qué documentos comerciales aparecen? Una Factura original. Factura original. ¿Qué significaba tener una factura original? Que realizamos una compra. Una compra. Pero en este caso estamos comprando mercaderías. Maquinaria. Estamos comprando maquinaria. Estamos comprando una máquina de coser, ¿sí?, industrial. ¿Para qué? Para la producción de telas, que es lo que se dedica la empresa que estamos llevando la contabilidad, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ha adquirido esa maquinaria y nos dice los criterios de pago. ¿Y cómo son los criterios de pago de esa maquinaria? ¿Qué otro documento comercial aparece? El comprobante. A ver, ¿y qué comprobante? ¿De qué? Comprobante por una transferencia bancaria. Bancaria realizada. Entonces, el comprobante de una transferencia. ¿Y qué transfiere la empresa Textil SRL? El 30% del valor. ¿En concepto de qué? De un anticipo. De un anticipo, exactamente, ¿sí? Y el otro 70%, ¿qué pasa? Lo paga en 30 días con un interés del 40% anual. Exactamente, muy bien. Denme un segundo que les voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿qué significa? Que paga el 30% con una transferencia bancaria. Y el resto a crédito. El resto decide pagarlo a 30 días. Pero ese saldo del 70%, ¿tiene algún interés? Del 40%. Interés del 40%. Anual. Exactamente, muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo se registra esta operación, chicos, del día 23 de mayo? ¿Qué tenemos? Un activo que aumenta por las Un activo que aumenta por la maquinaria, que es la máquina de coser, ¿verdad? Sí. ¿Por qué valor? 750.000. 750.000 pesos. Muy bien. ¿Qué más tenemos que registrar este día? Los intereses negativos al vengar. El anticipo. Tenemos un anticipo y ¿qué más? Y los intereses negativos. ¿Y qué otra cosa? Y la transferencia que se Activo en el banco. Entonces tengo una disminución, ¿sí?, del banco. ¿Por qué valor? por 225.000. 225.000 pesos. ¿Y ese valor qué es? El 30%. Los 750. El 30% de los 750.000 pesos. ¿Sí? Correcto. ¿Y ahora qué más tenemos? ¿El resto con qué lo paga? El saldo a 30 días con el interés. El saldo de 30 días en cuenta corriente sería acreedores varios.
Exactamente, fíjense que acá no aparece la cuenta proveedores, ¿sí? Si no tenemos un pasivo que aumenta, pero como es una deuda de bienes que no son para la venta, aparece la cuenta acreedores varios. ¿Y por qué valor lo vamos a hacer? Por 542.500. ¿Y ese valor a qué se corresponde? Sería el Al saldo más 70% restante de la deuda. Pero, ¿qué nos falta poner de acreedores varios? ¿Qué más le debemos además de ese 70%? Los intereses intereses. negativos a devengar, que son por el 40%. Muy bien, exactamente, ¿sí? ¿Y alguien pudo calcular esos intereses? Yo, profe, eso da 17.500. ¿Y cómo lograste ese resultado? Hice el saldo, digamos, que quedaba, que era 525.000, ¿Sí? por el porcentaje, digamos, de los intereses, por la cantidad de días, digamos, del saldo, sobre 100, digamos, por los 360 días, digamos, del año. Muy bien, ¿y eso cuánto te dio de intereses? 17.500. Correcto, ¿sí? Entonces, los acreedores varios no solo van a ser el 70% del saldo que nos quedaba, sino tenemos que sumarle también esos intereses, ¿verdad? Y fíjense que acá aparece la primera cuestión de el costo de la incorporación. A la maquinaria, ¿le sumamos el costo de estos intereses por financiación o no? Fíjense por qué valor se generó el alta de la maquinaria. A ver. ¿No se le sumaría, profe? No sé. Sería como en los bienes de cambio que los Los costos de intereses no. financiación, ¿sí? No entran, fíjense la bibliografía. Fíjense, en el caso, costo de incorporación, ¿sí? De los bienes de uso. El costo por el que se debe incorporar un bien al patrimonio está dado por el sacrificio económico necesario para disponer del mismo. En el caso de los bienes de uso, esto incluye el precio de compra al contado, neto de descuento y bonificaciones, no incluyéndose intereses que sean explícitos e implícitos. ¿Sí? Todos los demás conceptos que resulten necesarios hasta que el bien se halla en condiciones de ser utilizados, tales como costo de transporte, carga, descarga, seguros, impuestos inherentes a la compra, ¿sí? De la función de la compra, del control de calidad, su instalación y puesta a punto y hasta los derechos de importación, todo esto componen o conforman lo que se denomina valor de origen. Entonces, fíjense, esos intereses, ¿sí? No están determinados o no forman parte del costo de incorporación de la maquinaria. ¿Se entiende? Entonces, esos intereses que son por una financiación por esos 30 días, ¿sí? Van a ser un interés negativo a devengar, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces acá aparece el primer concepto que tenemos que tener en cuenta, que los intereses no forman parte del costo de incorporación del bien de uso. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. ¿Se entendió por qué? Ahora, si la consigna no hubieras dicho, ¿sí? De que también hay un costo de 10.000 pesos, ¿sí? Por concepto de transporte, carga y descarga, ¿sí? De la maquinaria. ¿Ese costo va a formar parte del valor de incorporación? Sí, profe. Sí. Sí. Bien.
Entonces, la incorporación de la máquina de coser, ¿sí?, está generada y está contabilizada. Y tenemos un activo que aumenta, ¿sí?, tenemos el interés negativo a devengar y tenemos una disminución del banco por ese anticipo y un pasivo que aumenta de acreedores varios por el saldo, incluidos esos intereses de financiación. ¿Bien? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa el día 15 de junio? Recibe la maquinaria en la fábrica y los siguientes documentos comerciales. Aparece un remito original y una factura tipo A original por 9.500 en conceptos de flete desde la fábrica, que se cancelan con un cheque común propio del Banco Sociedad Anónima. ¿Qué pasa entonces el día 15? ¿Qué documentos comerciales aparecen? Un remito original, una factura original en conceptos de flete. Entonces aparece una factura original, ¿sí?, por los fletes, y aparece un remito. ¿Qué significa entonces que aparezca el documento comercial remito? No se contabiliza, es solo para mostrar conformidad. Entonces, ¿qué pasa ese día? En ese día llega la máquina. Exactamente. Y fíjense cuándo se la compró. El 23 de El mayo. 23, correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos el día 15 que registrar? Sería un aumento de activos por, digamos, las maquinarias. ¿Qué aparece? Fue una consulta. El 31 del 5 no se vendría a realizar el devengamiento de esos intereses. Muy bien, exactamente. Y ahí respondemos la pregunta de Valentina, ¿sí? ¿Qué pasa el día 31 de mayo? ¿Qué tenemos que generar? El devengamiento y los intereses por los días transcurridos. ¿Y todos o una parte? Solo una una parte. parte. ¿Cuántos días Solamente. transcurrieron? 7 días. 7 días. Entonces generamos ahora sí el, interés negativo, ¿sí?, que es el resultado negativo a intereses a devengar, ¿sí? ¿Y por qué monto? Por 4.083,1. ¿Y cómo llegamos a ese valor? A los intereses, digamos, le teníamos que sacar el 40 que obtuvimos de 500, lo dividimos por la cantidad de días, por los 30 días, digamos, y eso nos da, digamos, los intereses que se van a ir devengando por día. ¿Y cuántos días devengaron desde el 23 hasta 7 días, verdad? Desde el día 23 hasta el 31. ¿Serían 8 días? Sí. 7 días. Vamos a tomar como 30 días redondos, ¿sí? Entonces lo hacemos por 7 días y generamos el devengamiento, ahora sí con los resultados negativos al cierre del mes de mayo. Y ahora sí el día 15, ¿qué aparece? ¿Qué aparece el día 15? Aparece también una factura por fletes. A ver, ahí Kevin nos pregunta por qué 4.083, ¿sí? Kevin habíamos generado el día 23, ¿sí? 17.500 pesos de intereses a devengar, ¿sí? Por 30 días. Ahora bien, al 31 de mayo tenemos que generar el devengamiento, ¿sí?, de los días transcurridos entre el 23, ¿sí?, y el fin de mes, que son 7 días. Entonces, hemos generado
17.500 dividido los 30 días, que es la financiación que nos están dando, ¿sí? Por 7 días, que son los días que transcurrieron desde el 23 hasta el día 30. ¿Se entiende, Kevin? Correcto. Entonces, acá el día 15 aparece otro documento comercial, que ¿cuál era? La factura por el flete. Por fletes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un activo que aumenta. Tenemos un resultado negativo por fletes. No, un activo que aumenta. Era un costo necesario, eso, digamos, era un costo de Muy bien, entonces fíjense que cuando hablamos recién de el costo de incorporación, ¿sí? Decía que deben incorporarse a un bien, al patrimonio, todo el sacrificio económico necesario para disponer del mismo. Entonces, ¿creen que el flete, ¿sí? es un sacrificio económico necesario para disponer del mismo? Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Un activo que aumenta por esa maquinaria, ¿por qué valor? 9.500. Por 9.500, exactamente. ¿Sí? Entonces no voy a tener un resultado negativo, ¿sí? de fletes, sino que voy a tener un activo que aumenta porque es un costo necesario o un sacrificio económico necesario para disponer de este bien de uso. ¿Y cuál es la contrapartida que voy a tener? Sería Banco Patagonia. Banco Patagonia, cuenta corriente. ¿Y eso por qué? Porque ¿qué nos dice? Que cancela ¿con qué? Con un cheque común. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Kevin, Valentina y Víctor. Vanessa, que también está por ahí. A ver, Valentina, decinos cuál es la duda. No, ninguna pregunta es tonta, así que la compartimos, a ver, capaz que alguno de tus compañeros también la tenía. Porque todavía no se generaron los intereses, sino que lo estoy devengando, ¿sí? Y recién, al momento de que se genera el transcurso del tiempo, ¿sí? Voy a devengar el resultado negativo recién en el momento en el que ocurre, ¿sí? Que es a fin de mes. Porque el día 23 todavía no generé intereses porque todavía no debo nada de intereses, porque recién lo estoy devengando, ¿sí? Entonces recién cuando transcurran los 30 días se va a generar el resultado negativo de esos intereses, ¿sí? Cuando recién deba los 30 días. Pero ojo, en el medio tenemos un corte de fin de mes, ¿sí? Y nos dice que tenemos que hacer cierres mensuales. Entonces vamos a generar una porción de esos resultados negativos y esa porción son los de los 7 días. Igual esto, recuerda Valentina, es parte del ejercicio del práctico de devengamiento, ¿sí? Entonces, volvé a recurrir al práctico de devengamiento, recurrí a las clases teóricas de ese tema para que te quede incorporado esa temática, ¿sí? Recuerda que estos prácticos, ¿sí? tienen un objetivo particular. Entonces, todos los temas anteriores, ¿sí? ya lo vamos a dar como entendidos y aprendidos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que no se queden con dudas en cada trabajo práctico, porque fíjense que la materia avanza y damos por aprendidos esos conocimientos ya dados, ¿sí? Entonces, el día 17 después recibe una factura tipo C original
en efectivo por 4.500 del señor Carlos González en concepto de instalación y punto final de la maquinaria. La misma quedó en condiciones de ser utilizada de acuerdo a las necesidades. ¿Qué pasó el día 17, chicos? A ver, ¿qué documento comercial aparece? Una factura original. Una factura original. ¿Sí? Si recibí una factura original, ¿qué significa? Que estoy comprando algo, adquiriendo algo. Y en este caso, ¿qué estoy adquiriendo? ¿Qué está adquiriendo la empresa Textil SRL? Un servicio. Un servicio, es correcto, ¿sí? Entonces, fíjense, no siempre que haya una factura van a tener una factura por una adquisición de bienes, ¿sí? Sino que puede ser una adquisición de servicio, como es este caso, ¿sí? Y esa adquisición de servicio, ¿por qué servicio es? Por la instalación de la máquina. Por la instalación y puesta a punto de la maquinaria, ¿sí? Entonces, con el flete llegó al destino, ¿sí? A Salta Capital. Llegó la maquinaria, pero no la podemos usar porque no está instalada y no está en funcionamiento. Entonces, llamamos a un técnico, que es el señor Carlos González, que genera el servicio de instalación y de puesta a punto. Entonces, realiza todas las gestiones necesarias para disponer y poder utilizar esa máquina de coser. Ese servicio es un sacrificio económico necesario para disponer del bien de uso. Sí. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que es parte de qué? Que es parte del costo de incorporación de esa maquinaria. Entonces, ¿voy a tener un resultado negativo o voy a tener un activo que aumenta? Un activo que aumenta en 4.500. Por eso 4.500. Y lo paga con... Dice que en efectivo. En efectivo. Ah, sí. En efectivo, sí. Vamos a cambiarlo. $4.500. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, entonces, fíjense que es importante también reconocer, ¿sí? Que es parte del objetivo de este práctico, aquellos costos, ¿sí? Que forman parte de la incorporación del bien de uso. Hasta ahora, ¿qué vimos? Que los fletes, ¿sí? Y los servicios de instalación y de puesta a punto forman parte integrante del costo que debe ser incorporado para la maquinaria en este caso, para el bien de uso. ¿Qué pasa el día 23 de junio? Tenemos un recibo original por la cancelación del saldo pendiente de la factura tipo A, ¿sí? Más los intereses acordados con un cheque común. ¿Qué pasó entonces? Tengo un recibo. ¿Qué significa tener un recibo original? Que cancelamos. Hay un tercero que me da un recibo original por la cancelación del saldo pendiente de la factura del tipo A, número 56.834. ¿Qué había adquirido con esa factura? La máquina. La maquinaria, ¿sí? ¿Y qué saldo me quedaba a cancelar? 542.500. ¿Qué saldo me quedaba? 542.500. Muy bien. Pero fíjense, ojo, ¿qué pasa con los intereses acá? Ya devengamos una parte. ¿Sí? ¿Se terminó de devengar los intereses que eran 30 días? No, todavía no. No, todavía. Entonces, ¿qué nos falta hacer también? Venga, Muy bien, entonces vamos a hacer, primero que tengo un
pasivo que disminuye de estos acreedores varios, que era por, ¿qué valor? 542.500, ¿verdad? ¿Y con qué lo cancelaba? Con un cheque común propio del Banco Con un Patagonia. cheque común, o sea, ¿qué cuenta se va a ver afectada? Banco Patagonia, cuenta corriente. ¿Y qué nos falta acá generar? El devengamiento. El devengamiento, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el devengamiento faltantes? ¿Cuántos días habíamos devengado al 31 de mayo? 7, Entonces, 7. ¿cuántos días nos faltan devengar? 23. 23, ¿sí? Entonces, ese concepto nos genera un resultado negativo al cierre del devengamiento de los intereses por 13.417 pesos, ¿sí? De intereses negativos. Valentina, que no, tenía duda con el devengamiento, ¿está más claro? Fíjate que ahora terminamos de devengar, ¿sí? Esos intereses, ¿sí? Que habíamos generado el día 23 y los terminamos de generar, ¿sí? Al momento de su vencimiento. Pero como ya habíamos devengado 7 días al cierre de mayo, solo nos quedan 23 restantes para terminar ese devengamiento. ¿Dudas, chicos? ¿Venimos bien? Bien, profe. ¿Y qué pasa el 30 de junio? Tenemos una factura tipo C, ¿sí? De 2.500 pesos del señor Juan Armando Paredes en concepto de servicio de mantenimiento trimestral del horno. No debe ser del horno, debe ser de la maquinaria, ¿sí? Debe estar mal la consigna. Y nos dice que se entrega un cheque recibido el día anterior por igual importe. ¿Qué tenemos acá, chicos? Gastos de mantenimiento, un resultado negativo por gastos de mantenimiento. Por la cuenta de mantenimiento de maquinaria. Entonces, recibimos un documento comercial que es una factura, ¿sí? Esa factura es por la adquisición o la prestación de un servicio que nos hace Juan Armando Paredes en concepto de mantenimiento de esa maquinaria. Ahora, ese es un costo necesario para disponer del bien de uso. No. No, porque ya lo tuve a disposición y ya lo tuve puesto, ¿sí? En marcha. Entonces, los gastos posteriores, ¿sí? A que ya está puesto en marcha, generan un gasto de mantenimiento. Entonces ya no son costos de incorporación de el bien de uso. Entonces, si no forman parte de el costo de incorporación, van a ser resultados negativos, que en este caso son gastos de mantenimiento. ¿Y con qué voy a cancelar ese gasto de mantenimiento? Con el cheque recibido del día anterior. Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando recibí ese cheque de terceros, ¿qué era? ¿Qué cuenta utilizaba? Tenía un activo que aumenta por valor a depositar, pero ahora lo estoy entregando, ¿sí? Entonces voy a entregar ese valor a depositar, tengo un activo que aumenta, que disminuye, perdón, por esa cuenta. Vale. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. Bien, entonces fíjense que acá con este último asiento pueden identificar aquellos costos que son inherentes al costo de incorporación como aquellos que son inherentes a un mantenimiento, que en este caso sí representan una pérdida por un resultado negativo por un gasto de mantenimiento. ¿Sí?
Y a ver acá, nos pide también, ¿sí? Fíjense a ver ahora, ¿quién me podría decir cuál es el costo de incorporación de la maquinaria adquirida? Que es la última pregunta. El costo es 764.000. Es, 764.000. ¿y cómo llegan a ese valor? Mayorizando, Muy digamos, bien, mayorizando, ¿sí? Entonces les doy unos minutitos, chicos, y hagan el mayor de la cuenta maquinaria, que nos va a determinar el costo de incorporación de ese valor. Fíjense, el primer asiento que teníamos, 750.000 pesos. Luego teníamos 9.500 ¿de qué? Del flete, que es parte integrante del costo de incorporación. Y luego teníamos 4.500 de la instalación y puesta a punto, lo que nos da un resultado, ¿sí?, de 764.000 pesos, que es en definitiva el costo de incorporación de la maquinaria adquirida el 30 de junio. Entonces, fíjense que el costo de la maquinaria, el costo de incorporación, no es 750.000 pesos, sino tenemos que sumarle también todos aquellos, ¿sí?, como dice la bibliografía, sacrificios económicos necesarios para disponer del mismo, que incluye, ¿sí?, el transporte, los seguros, ¿sí?, los impuestos inherentes a la compra, funciones de la compra, el control de la calidad, su instalación y puesta a punto, incluso hasta los derechos de importación si es que vienen de el exterior. Todos esos componentes forman parte de lo que se denomina valor de origen o costo de incorporación. Entonces, fíjense, ¿sí?, que tenemos el valor de origen o el costo de incorporación va a estar formado por el precio de compra de contado, que no incluye entonces. ¿Qué no incluye? ¿Intereses de qué? Intereses de financiación. Exactamente, ¿sí? ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta para determinar ese valor de origen o costo de incorporación? Necesarios para ponerlo en puestos de funcionamiento. Y todos los costos hasta que el bien de uso esté en condiciones de ¿qué? De ser usado. Exactamente. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Nada. ¿Les parece avanzar con el ejercicio 2? Sí, profe. Sí, profe. Nos dice que en el ejercicio 2, la empresa Textil SRL cierra su tercer ejercicio económico el 31 de octubre del 2020 y presenta la siguiente información referida a sus bienes de uso. Entonces, ¿cuándo cierra el ejercicio económico? El 31 de octubre. Y nos da la información ¿a qué? A todos los bienes de uso. ¿Qué bienes de uso tenemos? A ver, tenemos un horno rotativo. Ese horno rotativo
¿Con qué cuenta bancaria lo relacionamos? Maquinarias de instalación. Muy bien, ¿sí? Fíjense que ahora se las dan a la cuenta, pero ustedes van a tener que ser capaces de identificar la cuenta del rubro bienes de uso. Nos dice que tenemos muebles varios de atención al público. ¿Qué cuenta contable del rubro bienes de uso tenemos? Muebles y útiles. Muy bien. Tenemos una Fiat Adventure. Tenemos la cuenta contable rodados. Tenemos un terreno con cédula parcelaria, ¿sí? 5.423. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Terrenos. Y luego tenemos otra cédula parcelaria, pero en este caso por el edificio de esa cédula parcelaria. Edificios. Muy bien. ¿Qué otra información nos da? ¿Sí? El ejercicio número 2. El mes y el año de ingreso. Nos da el mes y el año de alta. ¿Qué otra información nos da? La vida útil. El valor de origen, el valor de recupero, cómo se deprecia cada bien de uso. La depreciación, ¿sí? ¿Qué depreciación acumulada tenemos generada al 31 de octubre del 2020? A ver, vida útil, ¿qué significaba, chicos? el periodo durante el cual la empresa periodo de duración. ¿Cómo pueden definir lo que se llama vida útil de un bien de uso? Es el periodo durante el cual, digamos, la empresa espera utilizar el bien de uso. Exactamente, ¿sí? Se puede definir la vida útil como la duración esperada del funcionamiento o la utilización de un activo, en este caso, del bien de uso. Esta vida útil está determinada por cada ente teniendo en cuenta sus políticas de renovación de bienes de uso. Su duración puede expresarse como los periodos generalmente expresados en años, como es este caso, ¿sí? O bien puede generarse por el número de unidades de producción o similares. Por ejemplo, ¿cómo se expresa, por ejemplo, los rodados? ¿A través de años o a través de kilómetros? A través de kilómetros. Exactamente, sí, que eso expresa la intensidad del uso. Porque es lo mismo un auto que tiene 100.000 kilómetros en un año o un auto que tiene 1.000 kilómetros en un año. ¿Está igual de depreciado el rodado? No. Muy bien, entonces fíjense que puede expresarse la depreciación o la vida útil por también la intensidad del uso del bien. Valor de origen, ¿qué es lo que ya vimos? ¿Qué concepto tiene el valor de origen? Lo vimos recién, ¿sí? Que es la suma de aquellos costos que deben incorporarse un bien, ¿sí? Y que está dado por el sacrificio económico necesario para disponer del mismo. ¿Sí? Esa parte es el costo o el valor de origen de ese bien de uso. ¿Qué costos son inherentes de este valor de origen que acabamos de ver? Los intereses de financiación y los gastos que ocurran después. Justamente dijimos que los intereses de financiación no... Me equivoqué, profe. No, los intereses. Bien, los fletes, los seguros, los impuestos inherentes a la compra, pero entre paréntesis que no son susceptibles de recupero. ¿Sí? El control de calidad, la instalación, la puesta a punto, ¿sí? Y los derechos de importación
o de servicios aduaneros para el caso de que el bien de uso venga del exterior, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Valor de recupero, que era parte también de las preguntas de las tareas preactivas. Es el valor estimado que tendrá el bien al final de su vida útil. Correcto, exactamente. Entonces, el valor de recupero, ¿sí? Fíjense que ya un poquito la palabra los orienta, les dice que es el valor estimado que tendrá el bien al final de su vida útil, ¿sí? Calculado al momento de su incorporación. Este es un dato extra contable que responda a semejanzas, razones de políticas empresariales, por lo que determina la vida útil y a las características propias de cada bien. Por ejemplo, un automóvil, ¿sí?, que cumplió su vida útil, ¿puede tener un valor de recupero que sea distinto a 0? Sí. Muy bien, entonces eso significa que sea un valor de recupero. Hay algunos otros bienes de uso que con la vida útil queda totalmente depreciado y sin posibilidad de uso o de recupero, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo sería el valor de recupero? Serio. Pero Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Y cuándo se determina ese valor de recupero? Al momento de la incorporación. Fíjense, por ejemplo, los muebles y útiles, ¿qué valor de recupero tiene? No tiene. No tiene valor de recupero, ¿sí? Discúlpenme, voy a silenciar el teléfono. Muy bien, ¿sí? Entonces ya tienen, ¿sí?, qué significa el detalle del bien. Tenemos qué cuenta utilizar para ese bien. Tenemos el año de alta, ¿sí? Tenemos la vida útil, tenemos el valor de origen y el valor de recupero. Ahora, ¿qué otra información nos detalla este ejercicio? El método de la el depreciación. método de depreciación es lineal. Bien, ¿qué significaba eso? ¿Que todos los bienes de uso se depreciaban igual? No. Muy bien, algunos podían ser por el paso del tiempo y linealmente, ¿sí? Y otros podían ser por la intensidad del uso del bien, por ejemplo, el del rodado, ¿sí? Entonces, fíjense, para las maquinarias, para los muebles y útiles y para el edificio, ¿cuál va a ser el método de depreciación? Lineal o constante. Es decir, que es constante y lineal la depreciación que se va generando a través de ¿qué? Del uso del tiempo, ¿sí? Y tenemos otro caso, como es el del rodado, que la depreciación se va a generar ¿por qué? Por los Kilómetros recorridos. kilómetros recorridos, exactamente. Fíjense que para maquinarias podrían darle otro método de depreciación o no. Sí, el de unidades producidas. Por las horas El de unidades producidas, ¿sí? por las horas de funcionamiento. O por la cantidad, no sé, de hiladas generadas, ¿sí? En este caso, ¿sí?, podría generar otro método de depreciación. En este caso, la empresa tomó el método de depreciación lineal. ¿Y qué más tenemos de información? La depreciación acumulada del 31 y el 10. Exactamente, entonces ya nos dice, ¿sí?, cuánto se fue depreciando desde el mes de alta hasta qué fecha. El 31 de octubre.
Exactamente, entonces acá ya nos dice cuánto se fue generando de depreciación al 31 de octubre del 2019. ¿Qué nos pide este ejercicio, chicos? Nos pide que determinemos en la última columna de la tabla el importe de la depreciación de los bienes de uso correspondiente al tercer ejercicio económico. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer ejercicio económico? ¿Cuándo empezó esta empresa a funcionar? Tenemos que generar la depreciación del ejercicio que es del 2020, ¿sí? Al 31 de octubre del 2020. Fíjense, al inicio la empresa textil cierra su tercer ejercicio económico el 30 de octubre del 2020. Y nos pide que generemos, ¿sí?, la depreciación del bien de uso a este tercer ejercicio económico. Nos pide que determinemos las variaciones patrimoniales, que la cuantifiquemos adecuadamente y que establezcamos su signo, que relacionemos las variaciones patrimoniales y que registremos en el libro diario general. Por último, nos pide que determinemos el valor residual de la cuenta de cada clase de bien de uso. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Hallar el valor de la depreciación del ejercicio. Generar, ¿sí?, el importe de la depreciación del ejercicio. ¿Hay alguna fórmula, ¿sí?, que nos determine cómo se deprecia eso? Sí. ¿Y cuál es? Son dos fórmulas. La primera es el valor amortizable, que es igual al valor de origen, menos el valor de recupero. Y la segunda es la amortización o depreciación, que es igual al valor amortizable sobre, digamos, la vida útil que tuvo ese bien de uso. Muy bien. Entonces, ¿y tenemos todos los datos para generar esa depreciación o no? Sí. Entonces, básicamente, con toda esta información que tenemos, ¿sí?, podemos generar entonces la depreciación del ejercicio. ¿Quién se anima a generar la depreciación de la maquinaria? Yo ya la generé, profe. ¿Cómo la determinaste? A ver. Bueno, en la maquinaria, digamos, la primera fórmula que utilicé es la de amortizable, igual al valor de origen menos el recupero. Es decir, que el valor amortizable es el valor de origen, digamos, es 40.000 y el de recupero es ese por ciento, digamos, de esos 340.000, que es 34.000. Entonces el valor amortizable es 306.000. Y luego para la amortización o depreciación, dividir, digamos, esos 306.000 por la cantidad de años, digamos, o sea, por la vida útil, que es 15 años. Y eso, digamos, me da 20.400, que eso, digamos, es la depreciación de la maquinaria. ¿Cuánto te da? A mí también 20.400 también me dio a mí. Vamos a ver. ¿Cómo determinamos el valor depreciable? Restando el valor de origen con, digamos, el valor de recupero. ¿Y cuál es el valor de recupero? 34.000.
Muy bien, entonces tenemos 306.000 pesos. ¿Y cuántos es la vida útil? 15 años. 15 años. Exactamente, ¿sí? Nos da un valor, ¿sí? De 20.400 pesos. ¿Bien? Para los muebles y útiles, ¿cómo determinamos entonces el valor depreciable? En este caso, los muebles útiles no tienen un valor de recupero, entonces el valor de... El original sobre el valor de origen y de vida útil. Es decir, 77.500. Y da 7.750. Correcto, muy bien. Para el automóvil o el rodado, Para eso, digamos, ya hay otras dos fórmulas más, digamos. El valor depreciable es lo que es la cuota de depreciación y, bueno, y la amortización o depreciación. acá hay otra fórmula entonces. Sí. Profe, eso le quería preguntar. En el rodado nodal de kilómetros recorridos, ¿cómo tendríamos que hacer ahí? Si te da los kilómetros recorridos en la vida útil, te da 300.000 kilómetros. No, pero yo me refiero a que, digamos, cuando vos encontrás, digamos, la depreciación, eso es la cuota, digamos, de amortización por los kilómetros recorridos, digamos. Exactamente. Que en este caso no sería, digamos, los 300.000, digamos, porque 300.000 corresponden a la vida útil, no a los kilómetros recorridos. A eso va mi duda, digamos. Pero tenemos el valor de la depreciación que se generó anteriormente. ¿Cuál era? 123.560. Anota ese dato, sí. Claro, no. Lo que van a tomar es estos 64.300 pesos como... Déjenme ver si lo dice por acá. No, no lo dice. ¿Cómo, profe? El valor depreciable era, los rodados era 257.200. Entonces tenemos el valor de origen, que es 321.500. Tomen como 64.300. Claro, eso da 0,857, que es 0,86 técnicamente. Sí. Pero ahí, digamos, ahí, bueno, está mi duda, digamos, para lo de la amortización o depreciación, digamos, como sería el tema de los kilómetros recorridos. Bien. ¿Y el del edificio cómo lo harían? Dejemos este pendiente, así se los digo. En el edificio utilizan las dos fórmulas que utilizamos desde el principio, digamos. Que en este caso el valor depreciable viene siendo el mismo, digamos, al valor de origen. Exactamente. Y el terreno, que no tiene depreciación, ¿verdad? No tiene depreciación. Porque, digamos, no pierde valor. Entonces, para el rodado, ¿sí? Vamos a tomar la depreciación en función de la intensidad de uso, ¿sí? En este caso, la vida útil se expresa en términos de unidades de producto o de kilómetros de funcionamiento. Para obtener la depreciación del ejercicio será necesario calcular la depreciación por unidad de producto o por hora de funcionamiento, haciendo el coeficiente entre el valor depreciable y el total de unidades a producir o de horas de funcionamiento a lo largo de la vida útil. ¿Sí? Así, la depreciación unitaria va a ser el valor de depreciación dividido el total de unidades de producto o el total de kilómetros recorridos en este caso.
después vamos a tener que determinar las unidades efectivamente recorridas, ¿sí?, en el ejercicio. Así, la depreciación del ejercicio va a ser la depreciación unitaria, que es en este caso los 0,86 por, ¿sí?, los kilómetros recorridos. ¿Se entendió? No, profe, no entendí. ¿Cuánto es la vida útil que tiene el auto? 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de origen? 321.500. Exactamente, pesos, ¿verdad? ¿Cuánto fue el desgaste mensual que tuve? Perdón, anual. ¿Serían los 123.560, profe? Eso es lo que ya está consumido, ¿sí?, al 31 de octubre del 2020. ¿Cómo fue eso, profe? Sí. Acá le falta un dato, ¿sí?, que es el de los kilómetros recorridos en el año, ¿sí? Ese es el dato que le falta y que no está dado en la consigna, ¿sí? ¿Qué Claro. es esto? 64.300 pesos. Perdón, kilómetros, ¿sí? Entonces lo que nos pide es calcular el Usted, coeficiente disculpe, de depreciación escribió unitaria, el valor, ¿sí? escribió 321.000 nomás escribió. 121.500. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este es la depreciación unitaria. Y ahora tenemos que sacar la amortización del ejercicio, que es esa depreciación unitaria por los kilómetros recorridos en el año. Que redondeado le da ese valor, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo para que se vea más claro. Denme un segundo, así les comparto cómo generar la depreciación en el caso de en función de la intensidad de uso como es el rodado, ¿sí? Porque acá le falta información, pero le voy a compartir otro para que les quede claro. ¿Bien? A ver, veamos el ejemplo. Tenemos un
ómnibus, ¿sí?, de una empresa de transporte que su valor de origen es de 1 millón de pesos. ¿Tienen para anotar? 1 millón de pesos. Nos dice que considera que será factible utilizarlo durante 1.500.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces puede llegar a durar 1.500.000 kilómetros. Y se estima que su valor de recupero es de 400.000 pesos al final de su vida útil. Nos pregunta si ya se recorrieron 266.000 kilómetros, ¿sí?, ese automóvil en el año 2021, por ejemplo, ¿cómo será la depreciación del ejercicio? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? El valor, a ver, chicos, Valor de depreciación. depreciable. ¿Sí? El valor sobre el cual se va a depreciar. Que en este caso serían 600.000. ¿Cómo determinamos eso? El valor de origen. El valor de recupero. Muy bien. ¿Y cómo sería? Serían 1 millón menos los 1 millón 400.000. menos 400.000. ¿Sí? Menos los 400.000. Lo que nos da un valor depreciable de ¿cuánto? 600.000. 600.000. Bien. ¿Qué tenemos que calcular ahora? La depreciación La cuota de amortización. unitaria, ¿verdad? Sí. Es decir, por kilómetro. Eso ¿Cómo da la voy a 0,4. determinar? 0,4. El valor de amortizable o despreciable sobre la vida útil. ¿Sí? Este va a ser el valor, ¿sí?, de la depreciación unitaria. ¿Sí? ¿Y cuántos kilómetros tuve en el ejercicio? $265.000. 5.000 kilómetros. Entonces, si tengo el valor de la depreciación unitaria y los kilómetros recorridos en el ejercicio que tengo que depreciar el bien de uso, ¿qué voy a obtener? El valor de la depreciación. ¿Y cómo? Multiplicando la La depreciación unitaria por Kilómetros del los ejercicio. kilómetros del ejercicio. ¿Sí? Bien, profe, gracias. que sea 106.000. Exactamente. Ahora, contablemente, ¿cómo se registra esto que acabamos de determinar? Puede haber una cuenta general, digamos, en caso de las amortizaciones que no son de las amortizaciones, digamos, puede haber una cuenta general. O bien se pueden dar cuentas individuales. Muy bien, entonces vamos a tomar como una sola cuenta de depreciación, ¿sí?, de bienes de uso. ¿Y cuáles van a ser el resto de las cuentas? La amortización acumulada de maquinarias e instalaciones. Maquinaria, de muebles útiles, ¿de qué más? De Rodados y rodados, edificios. de edificios, ¿sí? Y nada más, ¿verdad? ¿Cuánto fue la depreciación de
Muebles y útiles. De maquinarias, perdón. 20.400. 20.400. La depreciación de muebles y útiles, ahora sí. 7.750. La depreciación de rodados. 43.000. La depreciación de los edificios. 48. 48.000. Y todo eso va a determinar ¿qué? La amortización de bienes. Amortizaciones de bienes de uso. La depreciación de los bienes de uso en general, ¿sí? ¿Qué características tenían estas cuentas? ¿Cómo se clasificaban? Como Que eran regularizadoras del activo. regularizadoras del activo, ¿sí? Entonces, recuerden que las regularizadoras iban a regularizar o modificar una cuenta principal, ¿verdad? ¿Cuál es la cuenta que va a regularizar depreciación acumulada de maquinaria e instalaciones? Maquinarias de Amortización. Muy instalación. bien, maquinaria e instalaciones. ¿Cuál es la cuenta principal que va a depreciar la depreciación acumulada de muebles y útiles? Muebles y útiles. Exactamente. La depreciación acumulada de rodados para rodados y la depreciación acumulada de edificios para la cuenta principal del activo de edificios. ¿Sí? Profe, Obviamente ¿se la va a podría modificar en más o en menos a la cuenta principal en este caso. en menos? Muy bien. Bien. A ver, ¿qué nos queda? Hemos hecho el asiento contable. ¿Qué nos pide también el ejercicio? Que determinemos el valor residual de cada clase de bien de uso. ¿Cuándo? ¿A qué fecha el valor residual? El valor residual al 30 de octubre del 2020, es decir, luego de calcular, ¿sí?, la amortización acumulada del del año 2020, que es el que estamos generando. Entonces, tenemos maquinarias e instalaciones. ¿Cuál fue su valor de origen? 340.000. 340.000. 340.000. Ya teníamos como dato cuál era la depreciación acumulada que teníamos, ¿sí?, al 31 del 2019. ¿Y qué tenemos que sumarle ahora? La depreciación acumulada al 31 del 10 del 20. Entonces, fíjense, acá les daba ya, ¿sí?, la depreciación acumulada al 30 de octubre del 2019. Para maquinarias, ¿cuánto era la amortización acumulada que ya tenía? Al 30 de octubre del 2019. 40.800. 40.800, muy bien. Pero ya transcurrió desde el 30 de octubre del 2019 al 30 de octubre del 2020. ¿Cuánto tiempo transcurrió ya? Un año. Y ya calculamos ese valor de la amortización de la maquinaria. Sí, los 20.400. 2.400. Acá. Los 20.400. Entonces, si ya tengo la depreciación acumulada, ¿sí?, al 31 de octubre del 2019 y tengo la de este ejercicio, que es la del 2020, al 31 de octubre del 2020, ¿cuánto va a ser en definitiva mi depreciación acumulada al 2020? 61.200. ¿Cuánto? 61.200.
61.200, que corresponde a la depreciación acumulada que teníamos hasta el 2019, ¿sí? Más la de este ejercicio. Con lo cual, puedo determinar el valor residual que me queda al 31 de octubre del 2020. Sí, profe. ¿Y cuánto va a ser? 278.800. Muy bien, que es el valor de origen menos las amortizaciones o las depreciaciones acumuladas al 31 de octubre del 2020, que incluyen todas aquellas acumuladas al 2019 más la del ejercicio que es esta del 2020. Ahora bien, para muebles y útiles, ¿cuánto fue la depreciación acumulada que teníamos generada al 2019? 15.500. 15.500, correcto. ¿Y cuánto fue la que generé en este ejercicio 2020? 7.750. Con lo cual, ¿cuánto va a ser la depreciación acumulada al 30 de octubre del 2020? 23.250. 23.250. Muy bien. Que se compone de la depreciación acumulada que se generó hasta el 2019, más la que acabamos de determinar para este ejercicio 2020. ¿Sí? ¿Cuál era el valor de origen? 77.500. Entonces, si tengo el valor de origen de la depreciación acumulada al 2020, ¿cuál va a ser el valor residual al 2020? 54.250. Correcto. Para rodados, chicos, a ver, ¿cuánto teníamos, ¿sí?, de amortización acumulada al 2019? 126.560. ¿Cuánto generamos de amortización acumulada en este año 2020? 43.000. ¿Cuánto entonces tenemos de amortización acumulada al 31 de octubre del 2020? 166.570. Incluye las que generé hasta el 2019 acumuladas más las de este periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos indirectamente haciendo? Que deberían haberlo hecho. Estamos generando el mayor de qué cuenta? De las cuentas de los bienes de uso. De la cuenta de depreciación acumulada, ¿sí?, de maquinaria, de muebles y útiles y de rodados, ¿sí? Y después luego cómo se ve afectada, ¿sí?, la cuenta principal con su regularizadora, que es el valor residual. ¿Cuál fue el valor de origen de rodados? 320.500. ¿Y cuánto es el valor residual al 2020? 154.940. 40. Muy bien. ¿Qué pasa con el terreno, chicos? ¿Cuál es el valor de origen? 600.000. ¿Tengo depreciaciones? No, No, Entonces, ¿cuál va a ser el valor residual? 600.000. El 600.000. mismo. Ahora, ¿el edificio se amortiza o se deprecia? Sí, ¿Cuánto fue la depreciación que tenía acumulada al 2019? 96.000. 96.000. 96.000. ¿Cuánto generé en este ejercicio 2020? 48.000. Entonces, ¿cuánto va a ser el acumulado de esa depreciación acumulada al 2020? 144.000. ¿Y cuál era el valor de origen? 2.400.000. 400.000. ¿Cuánto va a ser el valor residual entonces? 2.256.000. Correcto. A ver. Los que no tienen audio, chicos, ¿se entendió? Me gustaría que hagan el mayor de la amortización acumulada de cada uno, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Qué pasa si hubiéramos hecho el mayor de amortización acumulada
de maquinaria e instalaciones. ¿Cómo hubiera sido? Tendríamos los 40.800. Primero teníamos el 2019, 40.800, ¿sí? Vamos a generar la T. ¿Sí? Este es el saldo que tenía al 31 del 10 del 2019. Pero al 2020, ¿qué generamos? La depreciación del ejercicio, ¿que cuánto era? 20.400. 20.400. Profe, Exacto, el saldo en este caso, ¿cuánto va a ser? 61.200. ¿Qué es lo que acabamos de determinar acá? ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho para depreciación acumulada de muebles y útiles, ¿cómo hubiera sido el mayor? Teníamos los 15.500 del año 2019. ¿Y del ejercicio? 7.750. Lo que nos da un saldo al 31 del día del 2020 ¿de cuánto? 23.250. ¿Sí? Que es el valor que determinamos acá. ¿Sí? Básicamente, para determinar la depreciación acumulada, lo que teníamos que hacer era generar el mayor de esa cuenta regularizadora. ¿Sí? Y el valor residual es el que determina el valor de origen del bien de uso, es decir, que maquinaria tuvo un origen de 340.000 pesos. ¿Y cuánto tiempo pasó desde el origen? 3 periodos, ¿verdad? 2018, 2019 y ahora el 20. Lo que genera una depreciación en esos años ¿de cuánto? De 61.200 pesos, ¿sí? Eso llevó a tener un valor residual, ¿sí? De esa maquinaria ¿de cuánto? De De 278.800 pesos. Fíjese entonces cómo tenemos un valor de origen, ¿sí? Que es aquel valor que se determina con todos los gastos inherentes y necesarios para su puesta a punto, ¿sí? Como seguros, fletes, como, ¿qué más? Instalaciones y puesta a punto. Todos esos, ¿sí? Costos son los que determinan el valor de origen. Sin embargo, después tenemos aquel desgaste por el tiempo o por la incidencia del bien de uso, ¿sí? Que genera una depreciación. Y esa depreciación se va acumulando a través del tiempo. Fíjense que tenemos la depreciación desde el 2018, 19 y 20, toda acumulada en esta cuenta. ¿Sí? Lo que genera, ¿sí? La regularización o modificación del valor original de la maquinaria. Entonces, originalmente teníamos un valor de la maquinaria de 340.000 pesos. Por el transcurso de estos años, esa maquinaria fue generando un desgaste que se refleja en la cuenta de depreciación acumulada de maquinaria e instalaciones, ¿sí? Entonces, hemos calculado cómo a través de estos 3 periodos la maquinaria, ¿sí? Generó un desgaste de 61.200 pesos. Entonces tenemos el valor de origen menos el desgaste, ¿sí? Reflejado en la depreciación acumulada, genera ahora un valor de la maquinaria ¿de cuánto? ¿De cuánto? A ver, chicos, de 278.800 pesos, ¿sí? Que es el valor residual al 31 del 10 del 2020. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. De esta manera, ustedes han podido ver reflejado, ¿sí? Cómo se incorpora primero los costos inherentes a la puesta a punto de los bienes de uso como valor de origen. Y acaban de ver cómo se genera el cálculo de esa depreciación
de los bienes de uso. Por último, tenemos el ejercicio 3, que lo vamos a empezar ahora, ¿sí? Y lo vamos a terminar la clase que viene para luego terminar de repasar estos ejercicios de bienes de uso. ¿Qué nos dice? Que esta misma empresa textil decide adquirir, ¿sí?, por 1.100.000 pesos un utilitario, ¿sí? Teníamos la Fiat, ¿se acuerdan? Y ahora adquiere otro por 1.100.000 pesos comprando una Renault Kangoo Express, entregando como parte de pago esa Fiat Adventure que teníamos en el patrimonio. ¿Se acuerdan cuando al inicio del trabajo práctico habíamos dicho que los bienes de uso podían venderse? Sí, eso es lo que yo le decía, que se podía dar como parte de pago. En este caso, lo que está haciendo, ¿sí?, como cualquier empresa comercial puede ser, entregar un bien de uso para recibir otro. Entonces, el bien de uso que está adquiriendo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es su valor de adquisición o de origen? 1.100.000. 1.100.000. ¿Pero qué entregamos como parte de pago? El Fiat Adventure que teníamos en nuestro patrimonio. Muy bien. Nos dice que la concesionaria reconoce por el vehículo entregado, es decir, por la Fiat Adventure, una suma de 600.000 pesos. Y por el saldo se entregan dos pagarés de 275.000 pesos y de 300.000 pesos, con vencimiento a 60 y a 120 días respectivamente. ¿Sí? Nos dice que el rodado entregado recorrió 5.500 kilómetros en el presente ejercicio. Y que todavía no se han registrado las depreciaciones de este vehículo entregado, que es la Fiat Adventure. ¿Todo esto cuándo ocurre? El 5 de... ¿Cuándo cerraba ejercicio económico la empresa? Lo vimos en el ejercicio anterior, el 31 de octubre del 2020. Muy bien, Víctor, también. Entonces, ¿qué nos pide? Primero, determinar el valor residual del utilitario Fiat Adventure. ¿Sí? ¿A qué fecha? Ojo. 5 de 12 de 2020. Al 5 de diciembre del 2020. Ya teníamos el valor residual de esa Fiat Adventure, ¿a qué fecha? Al 31 de octubre del 2020. Nos pide que determinemos las variaciones patrimoniales, las cuantifiquemos y establezcamos su signo, que relacionemos las variaciones patrimoniales y registremos en el libro diario general. Tenemos dos alternativas de registración. Primera alternativa, utilizar las cuentas de venta de bienes de uso y de costo de bienes de uso. Y directamente la otra alternativa es utilizar la cuenta resultado de venta de bienes de uso. ¿Qué es lo primero que hay que determinar, chicos? Y les doy unos minutitos para que lo saquen. ¿Qué nos pide? Determinar el valor residual del utilitario. ¿Cómo determinábamos el valor residual? Que es lo que acabamos de hacer en el primer ejercicio.
Valor de origen menos Valor de depreciación origen menos acumulada. la depreciación. Exactamente. ¿Tenemos el dato del valor de origen? Sí, ¿Tenemos el dato de la depreciación acumulada? sí. Tenemos los datos de cómo sacar la depreciación acumulada al 5 de diciembre del 2020. Sí, Entonces, ¿tenemos posibilidad de generar el valor residual? sí. Sí. Bueno, les doy unos minutitos, así calculan, ¿sí?, cómo llegar al valor residual contable, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, les doy 5 para que genere eso, lo compartimos y a ver a qué valor residual contable llegamos, ojo, al 5 de diciembre del 2020. A ver, chicos, ¿alguno tiene el número? A ver.
¿Quién pudo obtener el valor residual al 5 de diciembre del 2020? Yo creo que, pero no sé si está bien. No importa, pero a ver, Lo hice, pero no sé si está bien. veamos. ¿Cómo calcularon? El valor residual, bueno, ya teníamos los datos, digamos, del anterior ejercicio, digamos, de lo que era el valor amortizable y la amortización o de depreciación, digamos. Muy bien. El valor residual es los 321.500, que es el valor de origen, menos la amortización o depreciación, digamos, que Muy bien. Vamos por partes. El valor de origen, ¿estamos todos de acuerdo que es 321.500? Sí, Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿hay una parte que estaba depreciada o no? Al 31 de octubre del 2020. sí, Sí. ¿Cuánto era ese valor? 43.000. 43.000. ¿Cuánto? 43.000. ¿Cuánto era la depreciación acumulada al 31 de octubre del 2020? 61.200. Vamos a ver si... Perdón, no era eso, era 166.500. Denme un segundo, les voy a compartir para que veamos cómo nos sale todo. ¿Sí? Valor de origen, ¿cuánto era? 321.500. Correcto. La depreciación acumulada al 31 del 10 del 2020, ¿cuánto era? 166.500. 166.500 era, ¿verdad? Sí, 166.560. 560. Muy bien. ¿Qué tenemos que calcular? La depreciación, ¿sí?, del ejercicio. ¿Sí? Que significa la depreciación que sufrió el automóvil desde el 31 del 10 del 2020 al momento de su venta, es decir, al 5 del 12 del 2020. ¿Cuánto era eso? ¿Eso pudieron sacar? ¿Cuánto se depreció el rodado? ¿Sí? Desde el 30 de octubre del 2020 al 5 del 12 del 2020. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Había recorrido 5.500 y se de 4.700. 1.500 kilómetros. 715,33 medio mil. Y teníamos el valor de depreciación unitaria. Sí, 0,86. ¿Sí? Que era el valor de depreciación unitaria. Y entonces, ¿puedo generar la depreciación que tuvo en este periodo? Sí, Serían 4.730. 4.730. 4.730. Ahora, ¿cuál va a ser la depreciación acumulada, ¿sí?, al 5 de diciembre del 2020? 171.290. ¿Cómo se compone? De la depreciación acumulada que tenía al 31 de octubre del 2020, ¿sí?, A la depreciación del ejercicio. más la depreciación de este pequeño periodo de tiempo donde el vehículo recorrió 5.500 kilómetros. ¿Puedo sacar ahora el valor residual al 5 de diciembre del 2020? Sí, pero ¿Y cuál va a ser? $150.210. Que es el valor de origen, los 321.500, menos, ¿sí?,
la depreciación acumulada, pero al 5 de diciembre del 2020. Ya teníamos la depreciación acumulada al 31 de octubre. Ahora podemos determinarlo, ¿sí?, sumando esa depreciación que transcurrió hasta el 31 del 12 del 2020. Les dejo para la casa y para que lo compartamos el jueves que viene, ¿sí?, este jueves que nos toca la próxima clase, cómo registrar a través de esta alternativa, ¿sí?, la venta del bien de uso. ¿Sí? Vean la bibliografía y vemos cómo generar, ¿sí?, la venta, ¿sí?, la registración de la venta de este bien de uso y la adquisición del nuevo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Perdón, el jueves que viene. Chao, profe. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, chicos.